Buenos días, hermanos. Gusto de saludarles en el nombre del Señor. Agradecemos también a todos los que están conectados, a todas las personas que pueden ver este video, que es hecho con cariño de parte de la Iglesia Bautista Misionera en Rancagua. Tenemos varias actividades que aún, a pesar de todas las circunstancias, seguimos haciendo. Una de ellas es esta, que estamos conectados a través de YouTube. El día domingo libramos este video de alabanza y estudio bíblico a las 11 de la mañana o cerca de esa hora. También el día jueves estamos conectados a las 8. Esa es una reunión en vivo a través de Zoom. Hemos tenido una buena asistencia, 37 dispositivos conectados, y eso habla de que hay personas que están escuchando este estudio sobre el Apocalipsis. Estamos viendo, estamos hablando de 80, quizás 90 personas, así que estamos contentos también por eso. Seguimos también con las reuniones de jóvenes. Los jóvenes ahí han sido persistentes, les agradecemos a ellos, porque día sábado tras sábado ellos se conectan y tienen su reunión con estudio bíblico incluido, ¿ya? Comparten y también hacen juegos, lo pasan bien. Es raro todo esto a través de Zoom, pero créanme que es edificante para ellos también. Y también los niños están recibiendo enseñanza a través de lecciones que se preparan para ellos especialmente, y también son distribuidas a través de la red. Así que tenemos hartas actividades. También les comento que nuestra iglesia ha recibido donaciones de otras iglesias para poder ir en ayuda de las personas que más lo necesitan. Estamos repartiendo cajas de alimentos. No es mucho el alimento, pero sí podemos llegar con el alimento físico que se requiere, ¿no es verdad? Pero también con una palabra de aliento y alimento espiritual. Así que esa es nuestra consigna, el poder distribuir la palabra del Señor de esta manera también. Y ahora les voy a invitar a que podamos tener un tiempo de oración para iniciar este culto. Oremos. Señor, gracias te damos por este día que tú nos das. Gracias, Señor, porque tenemos vida, tenemos salud, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos has provisto. Gracias, Señor, por la salvación también tan grande. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir primeramente que tú nos seas limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, de toda maldad, de todo pecado. Te pido, Señor, que tú nos seas haciendo aceptos delante de tu presencia, que nuestra alabanza, Señor, también pueda llegar a ti, Señor, en ofrenda fragante. Te pedimos, Señor, en esta hora, por el estudio que vamos a tener también, que nos va a compartir. Señor, tenemos, Señor, en esta hora necesidad de poder aprender de tu palabra, de los tiempos que están sucediendo, y también de edificarnos, Señor, para poder ir en ayuda de los demás. Te pido, Señor, que tú nos seas guardando y ayudando, Señor, en esta tarea. Dejamos todo en tus manos, Señor, este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y así lo dejo como otro día domingo, el estudio de la Iglesia Bautista Misionera en Rancagua. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado.
Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo
tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Hay un concepto importante y hermoso en la palabra de Dios. Ese concepto es que Jesús es la roca. Él es la roca. Cantamos alabanzas, cantamos himnos con esta verdad. Hay iglesias que tienen como nombre Cristo la roca. Y yo quiero invitarles a que el día de hoy podamos entender un poquito más, ampliar este concepto. Porque como dije anteriormente, es una tremenda verdad bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esta gran verdad de que Jesucristo es la roca? Yo quiero compartir con ustedes 4 puntos. El primero de ellos dice así: Jesucristo es la roca de salvación. Una gran verdad. La salvación del hombre, queridos hermanos, nunca ha sido basada en sus obras. Siempre la salvación es por la fe. Nosotros somos pecadores. Quizás hay alguien que me escucha que aún no puede entender cómo funciona la salvación. Y para nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la salvación no está basada en nuestros méritos, porque somos pecadores. Nosotros necesitamos de alguien que sea nuestro Salvador, necesitamos un mediador, y ese mediador es Cristo Jesús, que es la roca de nuestra salvación. Vamos a ver algunas declaraciones del apóstol Pedro. Ahí en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, una carta que el apóstol Pedro quiso enviarla a todos los cristianos. Ojalá todos los cristianos que estaban dispersos en diferentes localidades pudieran leerla. Había una dispersión producto del Imperio Romano, parte por la persecución que había bajo el emperador Nerón, y esta carta de Pedro llegó a diferentes lugares y los hermanos podían leer estas palabras. El versículo 4 dice así: acercándoos a él, piedra viva. La primera línea, Pedro dice, hay que acercarse a él. Los cristianos, los que hemos sido salvos por la fe en Cristo, acerquémonos a él, y esa es la idea de comunión íntima. Pero luego dice piedra viva, porque él es el que nos da vida. Jesús es la vida. ¿Qué vida? Los dos tipos de vida que nosotros conocemos, la vida biológica y la vida espiritual. Recuerde usted lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que el verbo era Dios y en el verbo estaba la vida de los hombres. Toda vida biológica y espiritual procede de Cristo. Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, dice Pedro. Lamentablemente Jesucristo fue rechazado como roca desechada. ¿Por quién? Por los israelitas, por Israel. Ellos no creyeron que Cristo era el Mesías, tampoco creyeron que era el Hijo de Dios, y fue desechado. Pero dice la línea de este pasaje, más para Dios, Jesucristo, aquella roca, es escogida y preciosa. Cuando nuestro Salvador murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, dice la Biblia que Dios le dio un nombre por sobre todo nombre. El Padre le exaltó, y aquella roca que en el mundo fue rechazada, para Dios es escogida y preciosa, y fue exaltado. Él es la roca, pero lo importante de todo este pasaje es que Jesucristo es piedra viva, nos da vida espiritual. Así que Jesucristo es la roca de salvación.
Continúa el apóstol Pedro enseñando y dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué Escritura? Se refiere a la Escritura del Antiguo Testamento. Antes de que nuestro Salvador apareciera en este mundo, 700 años antes, el profeta Isaías, ahí en el capítulo 28 y versículo 16, decía esto: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No sé si usted se fija, pero la palabra de Dios está toda conectada. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida de nuestro Señor. Y cuando Jesucristo apareció, se cumplió esta escritura que estaba ahí en Isaías. Aquella roca para Sión, para Jerusalén, para Israel, apareció en este mundo. Luego dice, y el que creyere en él, todo aquel que cree en Cristo, no será avergonzado. La idea de avergonzado es la idea de defraudado, desilusionado. Todo aquel que confía en el Salvador no es desilusionado, por supuesto que no, porque cuando vamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados, Él no nos va a defraudar, Él nos va a otorgar el perdón. Todo hombre que se arrepiente sinceramente de sus pecados, de sus faltas, y busca a Jesucristo como el Salvador, no será defraudado ni desilusionado. Obtendremos el perdón de pecados y también la salvación eterna. Qué hermoso, ¿no? El concepto de que Jesucristo es la roca de salvación. Pregunta, ¿ha sido usted salvado por Cristo? Usted puede decirme a mí, pastor, Jesucristo es mi Salvador, yo creo en Él es mi roca, donde yo descanso mi vida eterna. Un día, hermanos, partiremos de este mundo. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué va a ocurrir con nosotros después de morir? Aquí está la gran seguridad en Cristo. Tenemos salvación si depositamos nuestra fe en Él como la roca de la salvación. Segunda verdad bíblica, Jesucristo también es la roca de edificación. Cuando también hablamos de nuestro Señor como una roca, no es solamente para salvar, sino también para edificar. ¿Qué se edifica sobre Él? En primer lugar, se edifica la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nosotros encontramos una conversación de Jesús con el apóstol Pedro. Y Jesús le dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, significa piedra, tu nombre, una roca pequeña. Luego le dice el Señor, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Nosotros creemos que la iglesia fue edificada sobre Cristo, la roca. Por eso, fíjese lo que dice la última línea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nunca la iglesia será destruida, nunca será derrotada. La iglesia es algo eterno, es un cuerpo eterno. Por siempre existirá la iglesia. ¿Por qué? Porque está fundada sobre Cristo. Él la sostiene, Él la protege y Él la recibirá un día en la eternidad como su esposa, por siempre. Todos aquellos que un día hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos parte de esta iglesia, de este cuerpo, que está fundado sobre Él, la roca, Jesucristo. Así que Cristo es aquella roca en la cual se edificó su iglesia, pero también encontramos que podemos edificar nuestra vida en Él. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25 encontramos una hermosa ilustración que Jesús dejó ahí en el Sermón del Monte. Si usted estudia desde el capítulo 5 hasta el 7, va a encontrar aquel sermón que es el más extenso que el Señor Jesucristo pudo pronunciar. Se le recuerda como el Sermón del Monte. El Señor habla de diferentes actitudes y principios y valores para todos aquellos hijos de Dios que van a ser parte del reino. Ya somos parte del reino, pero viviremos en la eternidad con Él.
Y Jesucristo habla de los valores de los cristianos y habla de diferentes temas: la oración, el ayuno, las limosnas, habla del matrimonio. Hay muchísima información y normas de conducta para los cristianos. Pero cuando llega al final de este sermón, en el capítulo 7 y versículo 24 al 25, fíjese lo que dice aquí Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice después el versículo: descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Dice, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor termina todo su discurso de este sermón del monte y dice, atención, dice aquí, cualquiera que oye mis palabras, pero las hace, ¿cierto? Las lleva a la práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente. Es como alguien que edifica su casa sobre la roca, porque aunque vengan las tormentas de la vida, su casa no va a caer. En esta ilustración el Señor presenta dos tipos de edificadores: el que edifica sobre la roca, y más adelante habla de aquel que edifica sobre la arena. Hermanos, esta es la verdad bíblica. Todos nosotros tenemos una vida para edificar. Edificamos nuestra vida a través de nuestras decisiones, a través de nuestras creencias, a través de nuestras prácticas, de nuestra conducta. Vamos edificando nuestra vida. Usted edifica su vida, yo edifico la mía. Lo importante aquí es sobre qué vamos a edificar. ¿Sabía usted que cada decisión que tomamos está basada en una creencia y en un pensamiento? Todo lo que decidimos en la vida proviene de aquí, de nuestra mente, de acuerdo a lo que estamos pensando o de acuerdo a lo que creemos. A veces, lamentablemente, incluso decidimos basados en nuestras emociones, y esas decisiones nos van a llevar a construir algo en nuestra vida. Yo decidí con quién casarme, yo decidí a qué dedicarme, sentí el llamado de Dios, sí, a ser pastor, el Señor tocó mi corazón, pero en algún momento yo tuve que decidir estudiar la palabra de Dios. Yo he tomado mis decisiones, usted toma sus decisiones, y cada decisión va a traer el resultado de una edificación de la vida. Qué importante son las palabras del Señor Jesucristo aquí en el versículo 24. El que oye mis palabras y las hace, va a edificar sobre la roca. Hay seguridad en seguir la palabra de Dios. En este versículo, la roca es Jesucristo y su enseñanza. Hay un problema serio en algunos cristianos en el día de hoy, y es que no están tomando la Biblia como una verdad absoluta. Vivimos en un mundo con conceptos relativos. El mundo nos dice todo es relativo. Entonces, cuando usted dice yo creo que esto es malo, el mundo le dice, bueno, eso depende, es relativo, depende cómo usted lo mire, depende cómo usted lo perciba. Pero para Dios no hay relatividad, para Dios hay verdades absolutas, y esas verdades absolutas son su palabra. Y nosotros debemos edificar obedeciendo esas verdades absolutas. Si yo obedezco esas verdades, esos principios bíblicos, Jesucristo dice, usted va a edificar sobre la roca, hay seguridad. Le pongo ejemplos. Cuando una persona es soltera, tiene que decidir sobre su vida de soltero, dónde trabajar, dónde estudiar, qué hacer con su vida personal, su vida emocional, sentimental, qué decisiones tomar, aún con su vida moral, su sexualidad, qué decisiones va a tomar mientras es soltero. Toda decisión te tiene que tener un fundamento, una base. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, vamos a decidir correctamente, va a haber seguridad en nuestras vidas. Tenemos que decidir sobre nuestra vida de casado, nuestros principios, valores para enseñarle a nuestros hijos. Hermanos,
edifiquemos nuestras vidas en la roca que es la enseñanza de Cristo y Cristo mismo. Tenga mucho cuidado con lo que el mundo le dice. El mundo está lleno de mentiras, lleno de mentiras. Por eso, solamente acá en la roca que es Cristo hay seguridad para la vida. Y aunque vengan los problemas, aunque vengan las tormentas, como dice el versículo 25, nuestra vida, ¿cierto?, no se va a desarmar. Nuestra casa no va a caer. Hagámoslo práctico. Cuando un matrimonio construye su vida basado en los principios bíblicos, aunque vengan los conflictos, ese matrimonio va a continuar en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene verdades bíblicas como base. En primer lugar, hay un amor bíblico que es un amor sin maltrato, sin insultos. Hay fidelidad en el matrimonio. Él es fiel a ella es fiel a él. Hay valores, ¿cierto?, donde se va a decir la verdad. No van a haber mentiras, no van a haber engaños. Son todos valores que Cristo nos entrega. Y cuando un matrimonio toma esos valores y dice, vamos a vivirlos, cuando venga la lluvia, los problemas, sea enfermedad, problemas económicos, diferencias como matrimonio, su casa no va a caer, porque hay una roca sólida, principios. Espero que usted esté entendiendo esto. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de edificar y tenemos que elegir, ¿edificamos sobre la arena o sobre la roca? Cristo, la roca de edificación. Tercer concepto, también Él es la roca de provisión, dice la palabra de Dios. Veamos aquí un pasaje. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, ahí en el capítulo 10, versículo 4, y dice así, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí el apóstol le escribe, ¿cierto?, a la iglesia de los Corintios, aquella iglesia ubicada en el puerto de Corinto. Y él en los primeros versículos les recuerda el peregrinaje del pueblo de Israel mientras atravesaba el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero aquí en el versículo 4 Pablo les dice que durante ese peregrinaje Dios proveyó de agua para el pueblo. Y luego dice que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mientras el pueblo estuvo en el desierto, Dios proveyó de agua para el pueblo, en diferentes ocasiones, pero en este pasaje particularmente yo destaqué la palabra los seguía, porque es interesante ver que Pablo dice que la roca espiritual los seguía. ¿A qué se refiere? Lo vamos a entender. En diferentes ocasiones el pueblo de Israel vieron agua salir de la roca, no fue solamente una ocasión. Por ejemplo, en Refidim dice la palabra de Dios ahí, Éxodo capítulo 17, versículo 6, dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, le dice Dios a Moisés, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces golpeó la peña, como le dijo Dios, y salió agua, ahí en Refidim. Luego encontramos que el pueblo de Israel llega a otro lugar, en Cades. Y en Cades encontramos ahí, en el libro de Números, capítulo 20, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias, nuevamente saliendo agua de la roca. Después el pueblo de Israel llegó a Beer, y dice en Números capítulo 21, versículo 16, de allí vinieron a Beer, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Ahí del pozo, entre medio de las rocas, volvió a salir agua. Ahora, a través de esta experiencia, apareció una leyenda en los rabinos judíos. Los rabinos judíos formaron esta creencia de que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, esta roca les venía siguiendo para proveerles agua. Era una roca que los seguía, una leyenda que ellos formaron.
por esa razón Pablo después les dice, tomando quizás de esa leyenda, les dice, bueno, todos bebieron de la misma roca, esa roca que los seguía, que los rabinos formaron leyenda, esa roca era Cristo, o sea, el que proveyó del agua era el Salvador Jesucristo. Jesucristo es la roca de nuestra provisión. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nosotros sabemos que hay malas noticias con el tema de la economía, sabemos que hay mucha gente que está quedando sin trabajo. Aquí nosotros en la ciudad de Rancagua estamos tratando de apoyar a todos estos hermanos que están perdiendo su fuente laboral. Pero hay algo que nosotros estamos haciendo y es orar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesucristo es la roca de provisión. Él va a cuidarnos, Él va a darnos lo que necesitamos. Quizá no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Nunca Dios va a permitir que sus hijos mueran de hambre, hermano. Él es nuestra provisión. Hay un pasaje hermoso que también Pablo escribió a la iglesia ahí en Filipo, a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 19, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense en esto. Pablo dice, mi Dios va a suplir lo que necesiten. ¿Por qué? Porque ustedes están en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo, la roca, va a recibir del Padre la provisión. Hermano, nunca lo dude. Nunca piense que Dios le ha dejado. Como dice Pedro, que acabamos de leer, acercaos a Él, piedra viva, que nos da salvación, que nos ayuda a edificar, pero también que nos provee todo aquello que necesitamos. Confiemos en Cristo, confiemos en Él, oremos de corazón y digamos, Señor, yo vivo porque tú vives. Soy un dependiente de tu voluntad, soy un dependiente de tus dádivas. Tú eres el que provee para mí. Cristo nuestro proveedor, la roca de provisión. Y por último, vemos también que Jesucristo es la roca de tropiezo. Pareciera contradictorio. Cristo es la roca de salvación, pero también es una roca de tropiezo. ¿Por qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8 nos dice así, para vosotros pues los que creéis, Él, Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La primera línea, Pedro dice que para los que creen, para usted y para mí, Cristo es precioso. Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ha lavado de nuestros pecados, Él es precioso. Pero aquellos que le rechazaron, ¿cierto? Nunca pensaron que aquellos que le crucificaron y que los fariseos cuando le vieron muerto dijeron, terminamos con Jesús. Nunca pensaron que iba a resucitar y que hoy es la piedra principal de la iglesia, de la salvación de la humanidad. Versículo 8, y, dice Pedro, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Aquí el versículo 8 es muy interesante porque dice Pedro que Cristo también es una piedra de tropiezo. Es la roca de tropiezo y que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo lo entendemos esto, queridos hermanos? Cuando alguien no quiere reconocer la obra de Cristo en la cruz, no quiere reconocer que Él es el Salvador, no quiere creer en Él, tiene un serio problema, porque la condenación del hombre viene justamente por eso, por rechazar al Salvador. Y Él es una piedra de tropiezo. Hermanos, hay religiones que le pueden hablar de la paz, del amor, pero no quieren reconocer a Jesucristo como el Salvador. Por ejemplo, yo puedo mencionarle los budistas, el budismo, ¿cierto?, con todas sus creencias ahí de paz interior. Del budismo hay varias prácticas que la gente está teniendo hoy para encontrar paz interior. Ellos pueden hablar de aquella paz interior, pero si usted le habla de Cristo como el Salvador, no lo reconocen. Ellos lo rechazan.
y Cristo es un tropiezo para ellos. Lo mismo con el hinduismo, lo mismo con el islam, religiones grandes, pero que nunca van a reconocer a Jesucristo como la roca de salvación. Entonces Cristo se convierte en un tropiezo para ellos, porque cuando tengan que estar delante de Dios, el Padre, van a ser condenados por rechazar al Salvador. Hermano, Cristo también es roca de tropiezo. Hoy puede ser tu Salvador. No le rechaces, yo no le rechazo. Si no le rechazamos, nosotros tenemos salvación. Pero cuando alguien, ¿cierto?, ha decidido no confiar en Él, tendrá serios problemas el día que tenga que enfrentar al Dios creador. Así que Jesucristo también puede ser una piedra, ¿cierto?, o una roca de tropiezo. 4 verdades importantes que encontramos aquí en la palabra de Dios. Voy a ir terminando leyendo un hermoso himno que hemos cantado a través de los años, los cristianos, el pueblo de Dios. Dice así: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Eres puro manantial en el cual lavado fui. Aunque yo aparezca fiel y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, puedo mi perdón hallar. Mientras deba aquí vivir, mi postrer suspiro al dar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Un hermoso himno, donde usted y yo podemos admirar y contemplar a nuestro Salvador. Vamos a concluir con 3 puntos. Primero, alabemos a Jesús por lo que Él es. Él es nuestra roca, nuestro Salvador. También Él es aquel donde podemos edificar. Es nuestra roca de provisión, pero también es una roca de condenación, de tropiezo para aquellos que la rechazan. Alabemos a Jesús por lo que Él es. Nunca te va a abandonar. Será tu roca de salvación y de provisión porque Él lo dijo. Segundo, edifiquemos nuestras vidas en Él. Tomemos los principios, los valores cristianos. Tomemos la Biblia como una autoridad absoluta, no relativa. No pensemos que la Biblia es para obedecerla en parte. Tiene que ser una verdad absoluta para nosotros. Tercero, sigamos predicando el Evangelio. Muchas personas aún necesitan encontrar esta verdad que tú y yo encontramos. Muchas personas aún andan buscando respuestas. ¿Qué va a ocurrir conmigo si tengo que partir? ¿Cómo puedo encontrar a Dios? ¿Quién tiene la verdad? Esta gente necesita que le hablemos de aquella roca que es la salvación, Cristo Jesús. Te invito, hermano, a que podamos orar y de esta manera vamos a concluir con este mensaje. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Y si hay alguien que me escucha, yo quiero que ponga mucha atención en aquello que te he estado diciendo. Cristo es el Salvador del mundo. Solo creyendo en Él podemos tener salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo con tu palabra. Gracias por esta tremenda verdad. Ayúdanos a edificar nuestras vidas basados en los principios y valores que hay en tu palabra, porque sabemos que en ti no seremos defraudados. Gracias te damos, Señor, y oramos agradecidos y te alabamos, Jesús, por lo que tú eres, nuestro Salvador, nuestra roca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.